define como una infección dermohipodérmica, que principalmente está causado por Streptococcus pyogenes, pero también puede ser por Staphylococcus aureus. Pues en cuanto a la epidemiología, pues va a predominar en climas tropicales y en estratos socioeconómicos muy bajos. Principalmente se da en personas con desnutrición, pacientes con alcoholismo crónico o con alguna inmunodeficiencia. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, mencionaba que pues se producía principalmente por el Streptococcus pyogenes y después se va a agregar el Staphylococcus aureus junto con otros gram negativos. La causa principal suele ser por una picadura de insecto o por algún traumatismo, pero también puede ser secundario a otra enfermedad como el impétigo, que lo vamos a ver más adelante. Y pues, es favorecido por la autoinoculación y la mala higiene, pero en un entorno, pues como ya les comenté, con desnutrición, alcoholismo crónico o con linfedema. En cuanto al cuadro clínico, pues esta patología puede ser ya sea unilateral o bilateral. Las localizaciones, pues se presenta principalmente en piernas, pero también se pueden presentar en el dorso del pie y en los glúteos. Pues la lesión principalmente se va a caracterizar por vesículas o pústulas que se van a, pues como agrupar en una placa eritematosa. Después estas se van a romper y van a dar lugar como a una úlcera que puede medir de 1 a varios centímetros y su característica principal es que es como en sacabocados, pues que sería algo similar a eso. Que pues menciona también que tiene un fondo pues como necrótico, como se ve en la imagen. Pues ya aquí el tratamiento, pues mencionaba que localmente se pueden usar fomentos con sulfato de cobre al 1/1000 y pomada de yodoclorohidroxiquinoleína a 1 a 3%, pero también se puede usar la mupirocina y el ácido fusídico. Ya por vía sistémica ya se pueden usar pues antibióticos o sulfamidas, que las de primera línea van a ser la dicloxacilina, con una dosis de 250 a 500 miligramos vía oral, cada 6 horas por 5 o 7 días. También se puede usar la amoxicilina con ácido clavulánico en una dosis de 250 a 500 cada 6 horas. La cefalexina es 1 o 2 gramos al día. La citromicina se puede usar de 500 miligramos al día por 3 días. Y ya por último está la clindamicina, que pues son 15 miligramos por kilo al día cada 8 horas. Bueno, ya siguiendo con foliculitis. Esta es una inflamación aguda perifolicular que es de origen estafilocócico. Se caracteriza por tener pústulas con un pelo en el centro que al desaparecer no van a dejar cicatriz. Es más frecuente encontrarlas en piel cabelluda, zona de barba y bigote, axilas o pubis. Se presenta a cualquier edad y a cualquier sexo. Y también nos menciona ahí que la foliculitis queloidea de la nuca predomina en, pues, más bien pacientes afroamericanos. ¿Me puedes dar? Como hepatiogenia, pues primero que nada nos mencionaba que esta podía ser primaria o secundaria a otras dermatosis, ya sea escabiasis o pediculosis. También es favorecida por traumatismos, por ejemplo, el rasurado, el uso de grasas o de alquitranes. También pues nos menciona que en algunos casos, si la inflamación es progresiva, va a llevar a la destrucción del folículo. Y pues, como ya lo mencioné, pues la infección es producida por Staphylococcus aureus, que va a generar una reacción perifolicular, que esta puede ser superficial o profunda. En el caso de que si es superficial, va a estar afectada la trayectoria epidérmica del folículo o el ostium, y esta se presenta más bien en niños. Y la profunda ya se ve afectada el componente dérmico. ¿Verdad? En el cuadro clínico, pues encontramos que se puede encontrar la foliculosis en cualquier parte de la superficie cutánea, excepto por palmas y plantas de los pies.
esta va a predominar, como ya lo mencioné, en piel de cuero cabelludo, barba, bigote, extremidades axilas o pubis. Y vamos a encontrar una o varias pústulas que van a medir de 1 a 3 milímetros y van a ser de color amarillento. Van a estar rodeadas por un eritema y por un pelo central, como ya lo había comentado. Esta es una evolución aguda, asintomática o pueden presentar un dolor leve y también, como ya lo mencioné, suelen curar sin dejar cicatriz. En el cuadro clínico, pues encontramos primero que nada la forma superficial, que también se conoce como empático de Burkhardt. Estas son las pústulas pequeñas que se presentan en la salida del folículo y se presenta más bien en la piel cabelluda de los niños. En la forma profunda se va a presentar en forma de abscesos y esta es más común encontrarlos en varones adultos, en la zona de barba y bigote. Van a ser lesiones abundantes, crónicas, recidivantes, que van a mostrar resistencia al tratamiento. Y también se le conoce en este caso como foliculitis o psicosis de la barba. Y luego ya tenemos la foliculitis queloidea. Esta se presenta más bien en personas que tienen tendencia a formar queloides. Nos menciona que al principio va a originar pústulas y en las etapas tardías se van a observar queloides separados o que pueden estar unidos como en placas alopécicas, que estas van a tener pues, pelos, pero en forma de cepillo y como muy separados, pues en sí alopécicas. Van a deformar la región y suelen ser dolorosas. Aquí me mencionan que es muy común encontrarla, por ejemplo, en el cuello, como en la parte donde roza el cuello de la camisa con el pelo. ¿Lo puedes ver? Esa es la foliculitis recidivante de la barba y así es como se ve la foliculitis queloidea de la nuca. Como esas placas, sí, bueno, esas placas alopécicas. No, listo. También está la foliculitis de Calvante. Este es un cuadro que se encuentra con poca frecuencia, afecta la piel cabelluda. Van a presentar pústulas foliculares, que estas van a dejar áreas cicatrizales con lesiones activas en la periferia y de evolución lenta. Y ya por último está la celulitis disecante de la piel cabelluda, que esta es todavía más rara, es crónica y esta es destructiva. Esta va a presentar abscesos dolorosos con aspecto nodular con fístulas y da lugar a queloides y alopecia cicatrizal, como se puede ver en las imágenes. ¿Ya? En los datos histopatológicos vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio perifolicular superficial y profundo. Y en los diagnósticos diferenciales, pues son bastantes, pero aquí pues para mí, a mi parecer, la verdad, que más se parece sería la furunculosis. ¿Qué pasa? El tratamiento pues consiste en el mismo tratamiento para las dermatosis, que es eliminar las causas de irritación, lavados con agua y jabón, los fomentos antisépticos con sulfato de cobre al 1 por 1000 y toques yodados al 1% en solución alcohólica, y también puede utilizarse antibióticos tópicos como la mupirocina, el fusidato de sodio, bacitracina y retapamulina. En los casos que son recidivantes, pues ya se utilizan antibióticos, por ejemplo, la dicloxacilina, penicilina besatínica, minoxidilina, timetoprim sulfmetazol, la dapsona o la citromicina. Y en casos seleccionados se pueden utilizar retinoides aromáticos. En el caso de la foliculitis queloidea, que no tiene pústulas y tiene lesiones dolorosas y molestas, se puede aplicar triamcinolona por vía intralesional. También se ha mostrado que hay cierto éxito con la extirpación quirúrgica, la radioterapia superficial, el láser excimer monocromático y la fototerapia con rayos ultravioleta tipo B. De la foliculitis, lo más común es que es estafilococo aureus, pero también puede estar ocasionada por estreptococo. Y cuando es estafilococo, lo más común es que sea secundario a colonización, staph. De hecho, va a ser muy común que esté como parte de la flora de la piel, pero situaciones como maceración, hidratación excesiva, medicamentos, rasurado, aceites o cremas que se pueden llegar a poner los pacientes van a hacer que colonice demasiado y eso ocasione que haya infección por este tipo de bacterias. Por ejemplo, hay pacientes que han tenido tratamientos prolongados con antibióticos y eso también va a predisponer a que haya una disrupción o una alteración en la flora normal de la piel
y va a ocasionar que tengan foliculitis de repetición. Pacientes que han tenido tratamientos con esteroides o ciertos medicamentos psiquiátricos como el litio o la lamotrigina, entre otros. De hecho, cuando vienen pacientes con foliculitis, siempre es bueno hacer una historia clínica adecuada respecto a medicamentos, porque sí es muy común que esto pueda llegar a ocasionar. Y pues, como veremos ya en las siguientes clases, no solamente staph puede ocasionar foliculitis, también puede estar ocasionada por estrepto o incluso por hongos. Entonces, hay que ver ciertos signos que nos pueden llegar a orientar sobre la etiología del caso. Por ejemplo, cuando es por staph, es muy común que veamos un halo o un anillo de descamación perifolicular. Es muy sugestivo de Staph aureus. Y si nos queda la duda, qué tipo de bacteria que está ocasionando esto, o incluso para hongos, pues hay que hacer cultivos o incluso PCR, otro tipo de estudios para tratar de saber qué tipo de agentes lo está causando. Lo más común es que con tratamientos tópicos sea suficiente para el tratamiento del paciente, con ya sea clindamicina o otros antibióticos como la mupirocina que veíamos ahorita también. Hay pacientes que pueden llegar a estar colonizados en fosas nasales. En este tipo de pacientes está descrito el uso de la clorhexidina o el peróxido de benzoilo. Y ya cuando es una foliculitis profunda, ahí es donde nos es más de utilidad antibióticos vía oral, como puede ser dicloxacilina, cefalexina o incluso la misma clindamicina. Y respecto a la colonización nasal, pues ahí es medio controversial el tratamiento. Se ha escrito, de hecho, en médicos, en cirujanos que pueden tener colonización nasal y en ese tipo de pacientes han tenido problemas en contaminación en quirófano. Entonces, pues es más o menos frecuente que haya colonización por Staph aureus. Ahí lo que hacen es en una aplicación, pues no intranasal, sino pues en la entrada de las fosas nasales se aplica la mupirocina o también el ácido fucídico. De hecho, la CDC pone como primera línea ácido fucídico antes de la mupirocina, pero los dos se pueden utilizar realmente. Y cuando sospechan de foliculitis por hongos o fúngica, ahí pues se pueden utilizar pues, antifúngicos tópicos o incluso fluconazol por vía oral. Y del ectima, pues es una infección que realmente sí la vamos a ver más frecuentemente en personas de bajos recursos. Pacientes usualmente que viven en la calle, pacientes con historia de inmunosupresión o mala higiene es donde lo es más frecuentemente. Casi siempre empiezan como una vesícula. Esa vesícula pequeña empieza a crecer hasta que se convierte en esta zona de erosión y posteriormente una úlcera que veíamos ahorita, pues están así como los bordes ligeramente elevados y luego posteriormente viene la depresión y usualmente sanan en el paso de las semanas y siempre va a dejar una cicatriz. En ese tipo de pacientes, al revés, que es foliculitis que le ocasiona staph, estima lo que ocasiona más frecuentemente streptococo, aunque puede llegar a estar ocasionado también por Staph aureus, pero lo más frecuente es streptococo. Y ahí el tratamiento siempre debe ser por vía oral. Se supone que el antimicrobiano de elección es dicloxa o cefalexina y pacientes alérgicos pues eritromicina. Aquí lo malo es que pues hay muchas resistencias y luego te topas con MRSA, Staph aureus resistente a meticilina y pues ya tienes ahí como que complicación. Entonces ahí a veces combinamos dicloxa con clindamicina o con trimethoprim sulfamethoxazol para que el paciente le vaya mejor. E incluso si es MRSA, pues banco o linezolid son buenas opciones. Muy bien, si quieres seguirlo. Bueno, ya siguiendo con la furunculosis, esta también se conoce como diviesos nacidos. Es una infección profunda del folículo piloso que esta va a producir necrosis y una intensa reacción perifolicular.
Este es común que se presente en ambos sexos y a cualquier edad, aunque va a predominar en adultos y en climas tropicales. ¿Me puedes dar? Tiempo se trabó. No da, espera. Bueno, en la hepatohigiene, pues principalmente va a ser por Staphylococcus aureus en el 90% de los casos. Aquí se va a observar una necrosis central con destrucción del pelo y folículo y la glándula sebácea. Si las lesiones se hacen más profundas y si los abscesos se comunican, se le va a conocer como anthrax. También tenemos varios factores predisponentes como son diabetes, obesidad, que hay antecedentes familiares, anemia, lesiones múltiples, higiene personal deficiente, hospitalizaciones y terapias previas con antibióticos, hipergamaglobulinemia con eczemas, defectos en la función de neutrófilos y, por ejemplo, también el uso de glucocorticoides, aunque también en sí, pues, el libro menciona como el caso de que haya una inmunosupresión, o sea, eso ya puede ser un factor predisponente. En el caso de la furunculosis recurrente, hay una disminución de la formación de óxido nítrico y por lo tanto va a haber también un decremento del oxígeno reactivo. También lo favorecen la humedad, el roce y la mala higiene. Y también se observa una disminución de niveles séricos de zinc, tanto en la furunculosis como en la foliculitis. ¿Lo puedes dar? El cuadro clínico nos dice que se va a presentar en cualquier parte del cuerpo donde haya folículos pilosebáceos, pero principalmente en zonas de fricción y de sudoración. También se observa pues principalmente en pliegues axilares e inguinales, cuello, muslo, nalgas y cara. Podemos encontrar uno o varias lesiones y se caracteriza por pústulas o abscesos dolorosos que pueden medir desde 1 a 3 milímetros hasta 1 a 2 centímetros. Van a estar bien delimitados y rodeados por un halo eritematoso, como si se puede observar en la imagen. ¿Le das? Nos mencionan también que al abrirse van a dejar salir un pus espeso y amarillento que se conoce como clavo y suelen dejar cicatriz. Esta es una evolución aguda, aunque va a ser un cuadro recidivante si se presenta más de 3 veces por año. También puede haber una adenopatía regional, fiebre o malestar general. Cuando nos mencionan que cuando afecta el labio superior, se puede observar trombosis del seno cavernoso. Y el anthrax estafilocócico es un plastón duro o fluctuante en la nuca o muslos que da salida a pus espeso y que deje cicatrices importantes. ¿Le das? Los datos histopatológicos nos menciona que aquí se observa la pústula subcorneal sobre el infundíbulo folicular. Va a haber abscesos perifoliculares profundos y con infiltrado de poliformonucleares y linfocitos. En los datos de laboratorio, pues nomás encontramos leucocitosis y Staphylococcus aureus en las lesiones. En el diagnóstico diferencial, pues como ya lo mencioné ahorita, el foliculitis es el que se parece mucho, pero también está el querión de la piel cabelluda, tuberculosis nudulonecrótica y la esporotricosis. Para el tratamiento es igual que la foliculitis, es aseo con agua y jabón, el uso de polvos secantes o soluciones antisépticas de llevar al 1%. También nos menciona que el uso de fomentos húmedos y calientes puede ayudar. También en algunos casos se utiliza la incisión y drenaje quirúrgicos. También se puede hacer uso de antibióticos tópicos como la bacitracina, mupirocina, fusidato de sodio, eritromicina y retapamulina. Y en el caso de que haya lesiones en la cara o que haya lesiones múltiples o recidivantes, se utilizan antibióticos o sulfamidas más pues algún AINE para manejo del dolor. ¿Me puedes dar? Y antibiótico terapia, pues aquí nos mencionan también principalmente la dicloxacilina, la oxacilina o eritromicina, aunque también se puede utilizar la clindamicina, como nos comentaba el doctor, y ya pues algunos otros. Con furunculosis nada más recuerden que puede estar asociado a síndrome de Perigeo o el síndrome de Job, que este puede tener infecciones pulmonares e infecciones en piel en forma recurrente. Entonces, si ven pacientes que tienen furunculosis de repetición, pues siempre hay que descartarlo.
Obviamente, además de eso, pues van a tener ahí otro tipo de manifestaciones, ¿no? Como la fascia característica, retraso en el crecimiento de la caída de los dientes, escoliosis y esas cosas. Y cuando tienen furunculosis en parte central de la cara, que no es frecuente pero puede pasar, ahí puedes tener un riesgo aumentado de tener una trombosis de seno cavernoso. Entonces ahí es importante el tratamiento con furunculosis. Si el paciente no es algo urgente, siempre lo adecuado es hacer primero un cultivo con antibiograma para ver cuál es el antibiótico de elección, porque es muy frecuente que haya esta resistente a meticilina. Entonces ahí no les va a ayudar mucho la antibiótico-terapia normal y habrá que hacer otro tipo de combinaciones. Muy bien. Bueno, ya sigue la hidrosalinitis supurativa. Esta es una enfermedad del epitelio folicular terminal en las glándulas sudoríparas apócrinas. También se le conoce como golondrinos o hidradenitis supurativa, apocrinitis o acné inversa. Esta va a ser una oclusión folicular de tipo comedón, con una inflamación recurrente, éxodo mucopurulento y cicatrización progresiva. ¿Ya? Predomina en los trópicos y climas calurosos, se presenta en 1 de cada 3.000 adultos, se presenta en ambos sexos y a cualquier edad, aunque va a predominar en adultos y en mujeres con una relación de 2 a 5 por cada uno, y en obesos. Este se inicia en la pubertad y va a desaparecer en la vejez y rara vez se va a presentar en un recién nacido. ¿Ya? En la etiopatogenia encontramos que hay antecedentes familiares en el 25% de los pacientes y esta va a ser influenciada por hormonas andrógenas sobre el desarrollo glandular, o sea, por eso se presenta primero en la pubertad. También existen otros factores predisponentes como anteriormente la furunculosis, la obesidad, el síndrome metabólico, el acné, pitiriasis ruboropilar, paquioquimia congénita, uso de ropa entallada, maceración, humedad, mala higiene, traumatismos y tabaquismo. También se le asocia con enfermedad de Crohn, linfedema, pioderma gangrenoso, perdón, y síndrome nefrótico y amiloidosis. ¿Ya? También el principal causante aquí es Staphylococcus aureus. En sí todo el cuadro suele ocasionarse por una oclusión folicular, en la cual se ocluye el folículo y existe una foliculitis primaria. Después hay una inflamación y si persiste la inflamación, hay una destrucción secundaria de la glándula con formación de abscesos. Aquí también factores que lo predisponen son la fricción de la piel, la descamación e hiperkeratosis y la hidratación de la queratina en el conducto glandular. En el cuadro clínico, pues encontramos que se va a encontrar principalmente en las axilas e ingles y puede afectar también a perineo, región perianal, pubis, areola y ombligo. Esta se puede encontrar unilateral o bilateral y va a estar constituida por abscesos profundos y dolorosos que pueden confluir y formar plastrones subcutáneos. Esta es de evolución crónica y recidivante y va a empezar, como ya comenté, en la pubertad y tiene una exacerbación premenstrual por el mismo efecto de las hormonas. Esta lo podemos dividir en varios estadios. En el estadio 1 vamos a encontrar una lesión con abscesos que no tiene fístulas ni cicatrices. En el estadio 2 vamos a encontrar una lesión con abscesos recurrentes, con fístulas y cicatrices. Y en el estadio 3 vamos a encontrar una lesión con múltiples abscesos y fístulas interconectadas. Aquí nos menciona que la terapia médica es efectiva solamente en estados 1 y 2 y el estado 3 puede ser minusvalidante y va a requerir intervención quirúrgica. El diagnóstico diferencial puede ser por tuberculosis colicoactiva, coccidomicosis, actinomicosis, tularemia, quistes epidérmicos infectados, infección cutánea por Staphylococcus aureus resistente a meticilina y adenopatías bacterianas. En los datos histopatológicos, pues en una lesión inicial solamente encontramos foliculitis y perifoliculitis con el infundíbulo dilatado y queratina en su interior. En lesiones que están activas, vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio mixto perifolicular y periglandular con formación de abscesos y fístulas. En los datos de laboratorio, pues podemos encontrar la presencia de estafilococos, streptococos, E. coli y proteus.
También hay un aumento de la sedimentación globular y de la proteína C reactiva, y en casos muy graves ya puede presentarse incluso la anemia. Para el tratamiento, pues primero que nada nos mencionaba que se esperaba una mala calidad de vida y pérdida del trabajo y minusvalidez. Entonces, aquí nos mencionaba que es importante evitar traumatismos repetitivos, la humedad y todos los demás factores que lo desencadenan. También nos mencionaba que si el paciente es obeso, pues se le recomienda perder peso, si fuma, abandonar el tabaquismo. Y pues igual, igual que las otras dermatosis, es lavado con agua y jabón y aplicación de polvos secantes. También se recomienda los antisépticos y antibióticos tópicos. ¿Verdad? Igual, también se recomienda el uso de antibióticos como eritromicina, tetraciclinas, minoxiclina, doxiciclina, clindamicina, sulfamidas o dapsona, y se le puede agregar o no un AINE para manejar el dolor. También se utilizan la ciclosporina A y los retinoides orales en ciertos casos. También se ha mostrado cierta mejoría con el uso de antiandrógenos, con metformina, espironolactona, finasterida y dutasterida. También se pueden aplicar glucocorticoides por vía intralesional y pues ya por último sería el tratamiento quirúrgico. Bueno, Hidradenitis es de esas enfermedades que tienen un manejo muy complejo porque su etiología no está del todo comprendida. Tienen muchos desencadenantes. A final de cuentas, pues es una oclusión de las glándulas apócrinas y eso pues va a llevar a que se atrape o se quede adentro de los folículos queratina, grasa, bacterias, y eso pues hace que empiece la inflamación. Es más frecuente en mujeres y hay muchos factores que pueden estar asociados a hidrosadenitis. Lo más común es que sea obesidad y tabaquismo. De hecho, pacientes con hidrosadenitis y obesidad, siempre es bien importante el manejo de eso también. Incluso pues si tienen síndrome metabólico, pues igual hay que tratarlo, porque si no es muy frecuente que estén teniendo recaídas. Y pacientes que llegan a controlar de manera adecuada su peso o si están en tabaquismo, les va mucho mejor que si no lo hacen. Puede estar asociado a tener enfermedad de Crohn y a por resistencia a la insulina, básicamente, ¿no? Síndrome metabólico. Hay por otro tipo de enfermedades asociadas un poquito más raras, pero las más comunes son esas. Y los sitios más comunes pues, van a ser en axilas y en ingles, pero puede estar afectado a otras partes del cuerpo también. Siempre busquen así, en ese tipo de pacientes, si van por una lesión que es sugestiva de hidradenitis, a veces te dicen, es que me salió en la ingle un absceso, entonces no te platican hasta que tú les preguntas que ya han tenido previamente abscesos en las mismas zonas o en otras partes de flexión. Y la clasificación, pues, a la hora de la consulta realmente pues, no la utilizamos, que es la de Hurley. Sirve más cuando haces estudios para clasificarla y tener una manera objetiva de ver la mejoría. Pero realmente cuando son estadios 3, que son múltiples abscesos interconectados, es cuando nos apoyamos con manejo quirúrgico, siempre y cuando pues esté controlada, ¿no? Porque luego es muy complicado que al paciente ya no tiene información de nuevas fístulas, sin embargo las que ya tiene se siguen reactivando y se siguen volviendo a llenar. Entonces ahí vale la pena un tratamiento quirúrgico. Fuera de esa etapa realmente no se deben de operar, porque también pues, es muy fácil para muchos médicos, más los cirujanos, pues ven un absceso y pues cirugía. Y pues no, nunca vas a terminar si haces eso. Entonces sí es bien importante hacer un diagnóstico adecuado y es bien común que vayan a consulta a pacientes que ya han operado previamente porque me quitaron un absceso y pues ese absceso era hidradenitis. Y el tratamiento siempre pues es platicar con el paciente de las comorbilidades y decirle que realmente el manejo, si no hace cambios en sus hábitos de vida, va a ser muy complicado. Y pues igual hay pacientes que pues no, niegan todo, que no están obesos y pues simplemente pasó. En ellos pues vamos a empezar el tratamiento siempre con antibióticos vía oral. Ahí los que nos ayudan de manera inicial
es tetraciclinas por su efecto también antiinflamatorio. Si con eso no les va bien o están teniendo cuadros repetidos, además es bueno utilizar esteroides interlesionales y terapias a largo plazo. Pues es complicado con antibióticos, no está mal, se puede utilizar. Puedes dar periodos largos de antibiótico y pues es apropiado a final de cuentas. Si no, puedes utilizar la isotretinoína. Isotretinoína, que es un derivado de la vitamina A, lo que va a hacer es generar descamación en capas de piel. Entonces vas a ayudarle al paciente para que no se ocluyan tanto estos folículos. Y ahí la dosis útil es 1 miligramo por kilo. Si con eso tampoco les va bien, pues ya pasas a los biológicos. Los biológicos que se utilizan más es el adalimumab, es el que está autorizado de hecho por FDA y en México también para hidradenitis, y luego infliximab. Adalimumab es un antifactor de necrosis tumoral, entonces va a ayudar ahí a bloquear las vías de inflamación y la verdad es que les va bien. El problema con el adalimumab es el costo, ¿no? Entonces es bastante caro y es un tratamiento que a final de cuentas no va a ser ni por 1 año ni 2, es para siempre. Entonces ahí siempre tienen que tener algún servicio médico, seguro de gastos médicos para que lo puedan costear. Y pues ya, como les comentaba, ya al final pues es la cirugía, ¿no? La cirugía es para terminar de resecar esos trayectos que se quedaron ahí y con eso ayudar al paciente para que no se esté formando. Incluso puedes utilizar láseres también, radiofrecuencia. Y hay artículos que te describen que el zinc también les puede ser beneficioso en ese tipo de pacientes. Pues al final de cuentas, si no les hace daño, pues es una buena opción ahí para intentar ayudarles. Es una enfermedad que es muy frustrante para ellos, más en las mujeres obviamente porque pues les limita mucho, las cohíbe y les modifica mucho su calidad de vida. Muy bien, si quieres seguirla. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es el eritrasma. Bueno, pues esta se va a definir como una pseudomicosis o corinebacteriosis cutánea que nos va a afectar a lo que es el estrato córneo. Aquí, pues esta característica es que nos va a afectar a los grandes pliegues, entre pues, lo que se incluye el axilar y los inguinales y los submamarios. Y en algunas ocasiones nos puede afectar también lo que son los espacios interdigitales pues, de los pies. Aquí pues van a aparecer manchas, nos menciona que van a ser bien limitadas, de un color café claro o marrón, y van a estar cubiertas de finas escamas. Va a tener una evolución crónica y el agente causal va a ser Corynebacterium minutissimum. Esta bacteria pues va a ser gram positiva y va a tener una apariencia filamentosa. En cuanto a la epidemiología, pues tenemos que este va a ser más común en países tropicales, va a afectar predominantemente a lo que son hombres adultos, va a estar favorecida por el calor, la humedad y en algunas ocasiones va a estar también favorecida por lo que es la diabetes o por una mala higiene. Se puede transmitir pues de persona a persona mediante fomitez y la forma interdigital nos menciona que va a afectar principalmente a mujeres, aproximadamente en un 86%. La edad promedio en la que vamos a encontrar esta afectación pues va a ser a los 42 años de edad y no va a estar relacionada con diabetes ni con obesidad. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, como ya les comenté, pues la ubicación más frecuente van a ser los pliegues inguinales, axilares y los inframamarios. Aquí se va a manifestar como placas con un tamaño aproximado de 2 a 10 centímetros. Como ya les mencioné, pues van a tener un color marrón. Pues nos menciona que van a ser policíclicas y que van a ser cubiertas por escamas finas. Aquí pues la evolución, como ya les comenté, también va a ser crónica y no va a haber tendencia a la remisión. En algunos casos va a ser asintomático, pero en otros va a presentar lo que es un prurito muy leve. En algunas ocasiones, pues tenemos que también nos va a llegar a afectar a lo que son las uñas. Cuando esto sucede, estas van a tender al engrosamiento y la pigmentación característica en esta afectación pues va a ser un color amarillo anaranjado y también van a presentar pues lo que son estrías.
Y cuando afecta a los espacios interdigitales y a las plantas, pues nos menciona que van a ser placas eritematosas y van a presentar una leve descamación o van a formar lo que son vesículas. La siguiente. Vamos a tener también una variante que va a ser el eritrasma tropical. Nos menciona que este pues, va a afectar a lo que son mujeres de raza negra y de igual manera pues, va a presentar placas escamosas en lo que son troncos, en el tronco y en las extremidades. Y esta pues de igual manera va a ser favorecida por diabetes y obesidad y pues obviamente por los climas húmedos. Dale a la siguiente. Y aquí pues les puse unas pequeñas imágenes de cómo se va a estar viendo esta afectación. Sí, pues en el caso de la afectación inguinal, pues en el caso de las uñas, la coloración pues característica de esta afectación. En el caso de los interdigitales también, pues cómo lo estaríamos viendo. Aquí más adelante les voy a hablar acerca de la inmunofluorescencia. Y pues otra de cómo se estaría viendo característicamente la mancha color marrón. Hola, la siguiente. Bueno, en cuanto a la histopatología, tenemos que se puede observar la piel con característica normal o va a presentar hiperkeratosis paraqueratósica. Aquí tenemos pues varias tinciones que nos van a ayudar a pues, hacer un diagnóstico, identificar las bacterias. Tenemos lo que es la tinción de Gram, del Paso, Gomori. Nos menciona que aquí con estas tinciones pues, se pueden ver lo que son las bacterias con formas filamentosas, bacilares o cocoides. Se va a observar también lo que son acantosis y en las formas vesiculares se va a observar esponjiosis. Pues que esto va a ser prácticamente un edema de lo que es la epidermis. Cuando nos afecta pues, sí, a la dermis como tal, pues se va a observar edema, vasodilatación, en algunos casos infiltrados linfocíticos. Vale, la siguiente, ok. Bueno, en cuanto a los datos de laboratorio, pues tenemos que las lesiones, una de sus características es que con la luz de Wood van a presentar inmunofluorescencia. El color característico pues, nos menciona que va a ser un rojo coral o anaranjado. En cuanto a la microscopía óptica directa, pues tenemos que se van a observar los bastones, ya sea aislados o en cadenas. Se van a observar también lo que son filamentos tortuosos, que nos menciona que van a tener un tamaño aproximado de 4 a 7 milímetros. Y elementos cocoides, pues como ya les mencioné anteriormente. En cuanto al cultivo, nos menciona también que las bacterias van a tender a la fluorescencia. Una característica pues que son no hemolíticas y ya, básicamente eso que van a ser fluorescentes. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues tenemos varias enfermedades que van a ser similares a lo que es el eritrasma, pues que van a ser estas que están hacia alrededor del círculo central. En cuanto al tratamiento, pues tenemos que esta enfermedad va a responder bien en cuanto a la aplicación, ya sea tópica o por vía oral de eritromicina o tetraciclina. Nos menciona que en cuanto a la vía oral, de 1 a 2 miligramos por día por una semana, pues nos va a dar resultados satisfactorios. En cuanto a las presentaciones tópicas, pues tenemos varios medicamentos pues que van a ser útiles contra esta bacteria. Nada más que un inconveniente es que la resolución del problema se va a dar en el doble del tiempo. Y aquí nos mencionan unos ejemplos como serían los imidazoles, o el ácido fucídico, la mupirocina, clindamicina. Otra de las alternativas para el tratamiento nos menciona que se puede utilizar claritromicina en dosis de 1 gramo como dosis única o la citromicina en dosis de 500 miligramos durante 3 días. No sé si quiere hacer algún comentario de eritrasma. No, estuvo bien, estuvo muy completo. Si quieren continuar. Bueno, continuando con otra patología, pues está el impétigo vulgar. Aquí pues tiene como sinónimo impético contagioso, el ampollar e enfermedad de Tilbury-Fox. Se atrapó otra vez tiempo. Allá.
Bueno, como definición, mencionaba que es una dermatosis bacteriana causada aquí principalmente por el Staphylococcus aureus. Es una enfermedad muy contagiosa, autoinoculable y muy frecuente, principalmente en niños. Pues las lesiones, así a simples rasgos, se van a caracterizar por presentar ampollas que después van a, pues, a transformarse en pústulas y después en costras melicéricas. Tiene una clasificación, se van a clasificar en primarias y secundarias. Primarias es si el impétigo aparece en piel sin una dermatosis previa, y ya secundarias que aparece pues que hay una piel con una dermatosis previa. Se puede clasificar también en estafilocócico o ampollar, o estreptocócica o castrosa, ya que también, aparte de ser causada por el estafilococo aureus, sí, puede ser causada también por el estreptococo piógenes, pero principalmente es por el estafilococo. Bueno, en cuanto a la epidemiología, mencionaba que el impétigo vulgar es la enfermedad infectocontagiosa más común causada por el estafilococo aureus. Se da pues en cualquier sexo, no tiene predilección por ninguno, y también se da principalmente en clases sociales bajas. Predomina pues en climas tropicales o en verano, y también en personas desnutridas. Aquí pues la frecuencia de la enfermedad influye en principalmente que el paciente presente traumatismos, alguna mordedura o picadura de algún insecto, la dermatitis pruriginosa y que el paciente tenga mala higiene. En cuanto a la hepatiogenia, pues como les dije, principalmente está causado por el estafilococo aureus, pero también por el estreptococo piógenes en menor porcentaje. En pacientes inmunocompetentes, el estafilococo aureus va a presentarse en el 60% y el estreptococo piógenes en un 20%. En el otro 20%, pues se van a encontrar las dos bacterias. En México va a predominar pues el estafilococo aureus, ya que es aquí el estafilococo aureus, principalmente el fagotipo 71, lo que hace es que pues produce una sustancia pues bactericida, entonces elimina o disminuye la presencia del estreptococo, por eso es más común encontrar el estafilococos. También mencionaba que la causa la razón de que se encuentren en mayor frecuencia en lactantes es que estos tienen falta de anticuerpos para neutralizar una toxina del estafilococo, que es la toxina exfoliativa estafilocócica, o también llamada epidermolicina, que lo que causan pues van a ser unas ampollas por separación epidérmica. Aquí la toxina A es la que está relacionada con el impétigo, y la toxina B es con la enfermedad de Ritter, que la vamos a ver más adelante. Pues aquí mencionaba que el impétigo, la enfermedad pénfigo y la de Ritter tienen una patogenia relacionada con desmogleínas, que pues son caderinas desmosomales, que son, pues como ya vimos la vez pasada, son las que adhieren en la epidermis, principalmente la desmogleína 1 y la 3. Y ya específicamente en el impétigo, la epidermolicina A es la que ataca la desmogleína 1. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, pues como hay una clasificación primaria y secundaria, se va a dividir en una forma primaria y una forma secundaria. Aquí la forma primaria se va a localizar pues principalmente alrededor de los orificios naturales, que aquí pues mencionaba que es como la definición, la clasificación estreptocócica. Se va a presentar en las fosas nasales, en la boca, en los pabellones auriculares y en los ojos. Y esto es a consecuencia de una infección pues localizada en esas zonas. Como aquí se puede ver el impétigo después de una rinitis. Ahí se trabó. Bueno, en lactantes va a predominar principalmente en el periné y en la región periumbilical, o también se puede diseminar, como aquí podemos ver pues en las nalgas y en todo el tórax. La lesión pues de la forma primaria pues empieza primero con una ampolla, que mencionaba que esta tiene contenido claro y mide de 0.5 a 2 centímetros,
Está rodeada por un halo eritematoso, como se puede ver aquí, y ya después de horas se va a convertir en una pústula, en donde cuando el techo se rompe va a salir un exudado ya sea ceroso o seropurulento, y al desecarse esta pústula ya se va a convertir en costras melicéricas. Aquí la evolución de esta enfermedad, pues mencionaba que es aguda, de ahí viene el nombre de impétigo, que significa brusco. La curación de la enfermedad es espontánea, dura de 2 a 3 semanas. Mencionaba que la piel pues que dejan, que es una piel erosionada que tiene, pues que asemeja a una piel quemada. Después de esto se queda como una mancha rosa y al curar el impétigo, pues se cura sin dejar cicatriz. Ya la forma secundaria también se le puede llamar impetiginización. La localización aquí pues no tiene así como una predilección por ninguna parte del cuerpo, se puede localizar en cualquiera. La lesión es igual que las primarias, ampolla, pústula y luego costras, pero aquí, como es una forma secundaria, pues se va a asentar sobre una dermatitis pruriginosa previa. Algunos autores pues pueden clasificar esta forma dependiendo pues de la morfología, localización o alguna causa, pero pues generalmente no es muy práctica, pero igual las voy a mencionar. Está el impétigo ampollar, también se llama flictenular o estafilocócico verdadero. Aquí la lesión inicial va a ser la ampolla. Va a generar unas imágenes circinadas que son como en forma de anillo. Se va a presentar principalmente en plantas y palmas y cuando ocurre durante las 2 primeras semanas de vida se va a llamar pénfigo neonatal. Otra clasificación es el impétigo contagioso de Tilbury-Fox o también llamado sifiliforme. Aquí la lesión inicial es la vesícula en vez de la ampolla. Esta es una infección principalmente causada por el estreptococo y aquí no afecta palmas ni plantas. La otra clasificación es impétigo de la capa, en capas de la piel cabelluda, que pues va a presentarse después de que el paciente presente prurito intenso. Cuando las costras que presenta el paciente se aglutinan, como que se adhieren a los pelos y lo que origina es un impétigo granular de la nuca, como se ve aquí, y de la barba. Otra clasificación es el impétigo de las mucosas, que pues consta principalmente de placas erosivas que se pueden presentar principalmente en labios y mucosa oral. Cuando se presentan las comisuras de la boca se va a llamar queilitis angular o boqueras. También está el impétigo circinado seco o geográfico de Saburán. Sí. Aquí la lesión inicial es también una ampolla con poco líquido. Va a presentar pues igual círculos escamosos y algunos dicen que es una etapa de transición con la pitiriasis alba. Bueno, en cuanto a la histopatología, mencionaba que esta enfermedad no requiere hacerse una biopsia. Pues se puede presentar una ampolla que es subcórnea con abundantes neutrófilos y en el piso de esa ampolla se pueden encontrar células acantolíticas. Y ya en el estrato espinoso inferior de la ampolla, pues van a encontrar principalmente esponjiosis y exocitosis. Ya pues en las etapas pues, posteriores de esta ampolla se va a observar una costra que va a estar compuesta por exudado seroso y restos nucleares de los neutrófilos. Los datos de laboratorio para el pénfigo mencionaba que no son indispensables, pero para estudios bacteriológicos pueden tomarse muestras en caldo de infusión de cerebro-corazón y se pueden utilizar 3 medios de cultivo, que es el agar sangre borrego, McConkey y el agar salmanitol. También principalmente se usan los PCRs para checar el genotipo del estafilococo aureus y la resistencia que tiene. Bueno, ya en cuanto al tratamiento, mencionaba que para eliminar las costras que quedan al final, pues es con agua y jabón y aplicación local de un antiséptico débil, ya sean fomentos o baños. También se puede usar el sulfato de cobre, el agua
de Alibor, que es de sulfato de cobre más sulfato de zinc, o una solución de gluconato de clorhexida. También la crema con yodoclorohidroxiquinoleína al 0.5 o 3%. Mencionaba que en los pacientes ya mayores de 9 meses se puede usar la crema nadifloxacina y no está recomendada usar pues, los glucocorticoides y tampoco los beta-lactámicos cuando el estafilococo es resistente a meticilina. Ya en las lesiones diseminadas que se presentan, se pueden usar ya antibióticos sistémicos, como la dicloxacilina, que en niños se da en una dosis de 100 miligramos por kilo por día, y en adultos de 500 miligramos cada 6 horas por 5 a 7 días. Otro antibiótico es la eritromicina, que se da solo en niños, en 30 miligramos por gramo al día, y en adultos se da la oxacilina. También se podía usar la penicilina benzatínica con estas dosis en adultos y en niños. Muy bien. El impetigo, lo más frecuente es que sea por staph, y la importancia de saber que puede causarlo estreptococo es la posible complicación, más en niños, de una glomerulonefritis post-estreptocócica. Entonces, por eso pues es la importancia de saber nada más como la etiología, ¿no? Es una enfermedad que es muy contagiosa, entonces si en una familia uno de los miembros tiene, lo que se le quita y lo adecuado siempre es recomendarles que utilicen toallas separadas para el paciente y evitar el contacto directo, principalmente entre niños, porque sí es muy frecuente que se contagien entre ellos. Y haciendo eso, pues va a ser mucho más sencillo controlarlo. Diagnósticos diferenciales, pues realmente no tienen muchos. Es como muy típico, aunque a veces se puede llegar a confundir simplemente con dermatitis atópica o incluso sarna. Biopsia, por lo tanto, pues no, o sea, realmente, salvo que no te quede claro qué es, pues la vas a realizar. Y en los pacientes que te puede llegar a confundir un poco o llegar a hacer cuadros como más extensos, es ser inmunocomprometidos, pacientes con VIH, o niños con quimioterapias, pues sí pueden tener cuadros muy extensos. Recuerden que impétigo siempre va a ser periorificial y de ahí pues se va a extender a otras partes, ¿no? Por eso entre las clasificaciones pues está el impétigo primario y el secundario. Primario pues siempre va a estar en esas zonas y el secundario es el que se va a sentar sobre una zona previamente dañada. Y el estafilococo, que es el que lo causa habitualmente, pues como veíamos ahorita, tiene una enzima, que es una enzima que se va a encargar de degradar o de separar los desmosomas. Pues al final de cuentas es una hidrolasa, ¿no? Entonces va a actuar sobre la desnucleína 1 y eso va a generar la separación de los queratinocitos y va a ocasionar las ampollas. Y para el manejo, casi siempre tópicos es más que suficiente. Secantes, como el sulfato de cobre, acetato de aluminio, incluso el peróxido de hidrógeno puede ser suficiente. Y si las lesiones lo ameritan, pues se puede dar antibióticos tópicos, principalmente mupirocina y ácido fusídico. Y si es algo muy extenso, vamos a dar antibióticos vía oral, que pues, realmente es raro que lo tengamos que utilizar. Y pues igual que las veces pasadas que hablamos de staph, pues recordar lo mismo, que puede haber staph meticilina resistente. Lo vamos a ver principalmente en pacientes que lo adquirieron en hospital. Y pues ahí el manejo también es distinto. Muy bien. Si quieres seguirle. Ok. Bueno, vamos a continuar con la erisipela. Aquí, pues uno de los sinónimos se da la dermatitis estreptocócica. Y pues como definición, pues es una infección dermoepidérmica en vez de hipodérmica. Okay. Bueno, ya en cuanto a la epidemiología, mencionaba que se puede observar a cualquier edad y pues no tiene predilección por sexo, pero pues
Se presenta principalmente entre los 45 y 64 años, con un 30.4% y se encuentra en un menor porcentaje en mayores de 65 años. Aquí, pues, predomina en adultos, principalmente que tengan otras enfermedades como hipertensión, diabetes, insuficiencia vascular periférica y obesidad. Bueno, pues está causado por el Streptococcus pyogenes, que tiene 4, pues, como subtipos o grupos, que es el A, que es el que lo causa principalmente. El estreptococo del grupo B lo causa en recién nacidos, principalmente después de una oncolitis, y después en menor medida, pues lo causa el grupo C y G del estreptococo. Pues esta bacteria va a penetrar en la dermis por una solución de continuidad, que puede ser alguna herida o algún traumatismo. Mencionaba que puede ser así una herida después de rasurarse, o causada o puede entrar por una fisura que está causada por la tiña de los pies. Los factores de riesgo para esta enfermedad: que el paciente presente linfedema, una mastectomía con disección ganglionar, insuficiencia venosa y obesidad. Bueno, aquí el cuadro clínico se localiza en cualquier parte del cuerpo, pero va a predominar principalmente en piernas y en el dorso de los pies, con un 76%, pero también se puede encontrar en la cara con un 17%. Aquí la característica de la lesión, pues, es que es principalmente una placa eritematosa. La piel va a estar roja y caliente, y si se fijan, pues va a estar brillante. También mencionaba que puede tener aspecto de piel de naranja, y aquí los límites o los bordes van a ser como más precisos y como que bien marcados. También la lesión puede o no cubrirse de vesículas y ampollas, y al abrirse dejan una ulceración, y al final se pueden dejar costras, y al desaparecer la enfermedad, estas sí van a dejar cicatriz. Esta enfermedad, pues, es de una evolución aguda, pero también pueden presentar síntomas generales como temperatura, fiebre mayor de 40 grados, vómitos, diarrea, cefalea. Aquí, pues, mencionaba que puede aparecer una sola vez o mostrar recidivas. Cuando presenta recidivas, estas dan lugar a un edema por linfostasis, y lo que genera, pues, es una lefantiasis nostras. Bueno, en cuanto a los datos de laboratorio, pues mencionaba que lo que se va a presentar principalmente es una leucocitosis, en donde haciendo un exudado faríngeo se puede aislar el estreptococo. También va a generar un aumento de la sedimentación globular y un aumento de la proteína C reactiva. La histopatología, mencionaba que no necesita hacerle una biopsia, pero pues se puede encontrar edema intenso, vasodilatación, algunos neutrófilos y, pues, cocos gram positivos en el infiltrado linfocitario. Pues el tratamiento de esta enfermedad, mencionaba que es una urgencia dermatológica, por lo que se recomienda principalmente reposo, la inmovilización y la elevación del miembro afectado. Y localmente se pueden aplicar, pues, compresas húmedas con una solución salina o esta solución de Burou. Y ya si hay costras, se pueden aplicar fomentos sulfatados. Se puede aplicar penicilina G procaínica, 800.000 unidades intramuscular por 10 días, o la benzatínica, que es 1.200.000 unidades, también intramuscular cada 8 días por 1 o 2 meses. Y ya para evitar la reinfección, se puede utilizar penicilina benzatínica, igual 1.200.000 unidades, pero por 5 años mínimo. Se puede usar la dicloxacilina, 500 miligramos 4 veces al día, o la eritromicina o tetraciclina. Y para los organismos, pues, resistentes a meticilina, se utiliza la nimesulida con 600 miligramos cada 12 horas. Uno de los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad es la celulitis, que, pues, se define como una inflamación aguda de tejido celular subcutáneo. Esta está causada ya sea por el Streptococcus pyogenes o el Staphylococcus aureus, y se presenta, pues, o es más frecuente en pacientes diabéticos
o con alguna alteración inmunitaria o que se hayan hecho recientemente una liposucción. La característica de esta patología es que siempre se va a presentar una ulceración previa y se va a presentar o se va a manifestar por una zona edematosa, infiltrada y profunda, pero aquí, a diferencia de la erisipela, pues no va a existir un margen delimitado. Pues va a haber linfadenopatías y linfangitis, y el paciente pues puede presentar síntomas generales y se puede complicar con tromboflebitis, endocarditis o choque tóxico. Listo. Bueno, en cuanto al síndrome estafilocócico de la piel escaldada, bueno, esta enfermedad también comúnmente se le va a conocer como enfermedad de Rita von Rittersheim. Va a tener varios sinónimos, pues entre ellos el pénfigo epidérmico lactante, pénfigo neonatal, síndrome estafilococo de Lyell y exfoliación epidérmica estafilocócica. Dale a la siguiente. Tiempo, se trabó. Bueno, esta va a ser una dermatitis aguda que va a ser propia de los neonatos y de los niños menores de 5 años. Esta enfermedad pues, va a estar ocasionada por la toxina epidermolítica del Staphylococcus aureus del tipo 2. Se va a caracterizar por fiebre, por eritema y desprendimientos epidérmicos generalizados. Y una de las características es que pues, va a tener una buena respuesta a lo que son las penicilinas semisintéticas. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues tenemos que esta va a ser más común en las épocas de verano y otoño. Es una dermatosis rara, pero que es contagiosa. Va a afectar de igual manera a ambos sexos y pues va a tener una preferencia por recién nacidos y por lactantes. A pesar de que tiene una morbilidad alta, pues va a tener una mortalidad muy baja, de aproximadamente, bueno, al 4 al 10%, relativamente pues baja. En adultos también se puede presentar esta enfermedad y aquí por los factores de riesgo es una inmunosupresión o la insuficiencia renal, debido a que la toxina pues se va a depurar principalmente por el riñón. Sin embargo, pues en los adultos el factor de riesgo de muerte pues es más elevado, aproximadamente el 50% de los adultos pues va a morir por esta enfermedad. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, pues tenemos que va a iniciar a partir de un foco séptico en lo que son las mucosas, ya sea que sea la mucosa del oído medio, la faringe o las conjuntivas, o también un foco séptico que se localiza en la piel. Aquí se va a caracterizar por una reacción exfoliativa que va a ser ocasionada por dos toxinas, que van a ser las exfoliatinas A y B. En el caso de la toxina A, pues va a ser característica del impétigo ampollar. Y en el caso de la toxina B, pues es la que va a estar relacionada con este síndrome. Y pues como ya mencionamos, van a ser producidas por el Staphylococcus aureus del grupo 2. En cuanto a las exotoxinas, pues tenemos que estas van a tener acción proteolítica, lo cual va a ocasionar que haya una pérdida de la adherencia a las células del epidermis, lo que va a generar lo que sea pues la pérdida de la continuidad de estas y que, pues sí, que haya la descamación. Y pues la mayor frecuencia en los recién nacidos se piensa que va a deberse debido a la inmadurez inmunológica que presentan pues estos y a una inadecuada eliminación por parte del riñón de la toxina, que era lo que les comentaba ahorita. Dale a la siguiente. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, pues tenemos que pues se va a caracterizar pues, por malestar general, irritabilidad, fiebre que va a llegar a alcanzar hasta los 40 grados y una infección que va a estar restringida ya sea a la orofaringe o al tórax y por impétigo. Y aquí pues vamos a tener que va a constar de 3 fases. La primera fase pues va a ser la fase de eritema generalizado.
Esta pues, nos va a afectar principalmente a tronco, a la región perioral, perigenital, perianal y a lo que son las mejillas. La segunda fase se le va a denominar o se va a caracterizar por ser una fase escarlatiniforme. Aquí se van a empezar a formar ampollas superficiales que se van a diseminar con gran rapidez. Estas van a romper y van a dejar zonas extensas, denudadas, por los desprendimientos que se van a generar. Aquí, pues, una característica es que, pues, el niño afectado va a tener una apariencia como si estuviera quemado. Es una fase donde el dolor y la hipersensibilidad pues, van a ser extremos. Una de las características es de que se va a presentar el signo de Nikolsky, que como recordaremos, pues se va a generar una presión con el dedo sobre la piel y pues va a haber desprendimiento de la misma. Nos menciona que pues esta fase pues va a tener una resolución de manera espontánea y de igual manera pues se puede presentar fiebre, adenopatías y puede llegar a complicarse pues en situaciones más graves con neumonía o septicemia. En algunos casos también glomerulonefritis. Pues aquí hay que tener pues especial cuidado con la septicemia. Y la tercera fase, pues ya la fase final, que se va a caracterizar por una descamación fina y va con la presencia de fisuras periorales. Vamos a tener también pues una variante de esta enfermedad que pues, va a ser la variante escarlatiniforme. Aquí no va a haber desprendimiento de la epidermis, sino solamente se va a presentar lo que es la primera fase y la tercera. Y pues aquí hay unas pequeñas imágenes de cómo se estaría viendo, pues sí, la piel del neonato. Mira la siguiente. Y aquí hay otras dos imágenes de cómo se pudiera llegar a apreciar. Dale a la siguiente. Y por la imagen anterior, ahí, por ejemplo, si llega ese paciente, lo encontraron ahí abandonado, los papás no lo llevaron, lo encontraron así, ¿cómo lo diferenciarías de una quemadura por agua caliente o térmica? Pues en el caso de una quemadura, pues hay más secreción, ¿no? En De la etapas piel. iniciales, cuando recién te quemas. Pues hay pérdida de líquidos, ¿no? Con las quemaduras. Aquí Y son, también, pues, por la profundidad de la lesión, ¿no pudiera ser también? pues depende, igual y hay quemaduras de primer grado o segundo grado superficial. Ahí lo que tienes que hacer es, como tú lo dices ahorita, fijarte en ojos, nariz, boca, ombligo, que usualmente van a ser las áreas o incluso los, no sé, ingles, que van a ser áreas en las cuales se va a desarrollar o empezar a crecer mucho la bacteria. Usualmente van a estar afectadas. Y pues, en este niño, en la imagen entre los ojos, a veces hay unas costras. Entonces, eso te hace que sospeches altamente de que sea una infección por staph. Y cuando tienen la ampolla ya están reventadas, el anterior que se veían enteras todavía. Cuando presionas, tienes algo que se llama signo de Nikolsky. Entonces, lo vas a presionar ligeramente. Obviamente, pues no es una presión fuerte para no romperla, pues. Y vas a poder desplazar la ampolla a través de la piel. Y cuando están quemados, pues no, la aplastas y no se mueve la ampolla. Entonces, es signo de Nikolsky positivo. Muy bien, sí que seguirle. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues tenemos varios que van a ser similares a pues, esta patología, que pues serían estos que están aquí en la imagen. En cuanto al tratamiento, pues nos menciona que
pues lo primordial es la hospitalización y el aislamiento del paciente. Aquí en cuanto al aislamiento, pues nos menciona que debe hacer un ambiente estéril para pues, evitar pues, infecciones por otro tipo de patógenos. Aquí es importante pues tener un control adecuado de líquidos y electrolitos debido pues, a la pérdida de líquidos que se van a estar generando a través de la piel. Una indicación es que no deben de utilizarse los glucocorticoides y debido a que los microorganismos van a secretar penicilasas, pues lo más recomendable es tratarlos con penicilinas semisintéticas. Pues aquí Arenas nos menciona pues dos tratamientos de primera línea, por así decirlo, que va a ser la oxalicina en una dosis de 200 miligramos por kilogramo por día durante 10 días, o la dicloxacilina en dosis de 25 a 50 miligramos por kilogramo por día en niños, y en adultos una dosis de 250 miligramos cada 6 horas también durante 10 días. Y nos menciona que en el caso de las cefalosporinas de primera o segunda generación, pues pueden llegar a ser alternativas también eficaces. También se puede llegar a utilizar lo que es la clindamicina y en algunos casos, pues también es recomendable los sustitutos de piel. Dale a la siguiente. No sé si quiera comentar algo más, Doc. De los diagnósticos diferenciales, pues hay básicamente los que te pueden llegar a ocasionar ese tipo de ampollas, algunas enfermedades congénitas como la eritrodermia, el que sí se parece mucho y la verdad es que podemos llegar a confundirlo fácilmente es la necrólisis epidérmica tóxica. Igual en ampollas, ahí la diferencia es que las ampollas que hacen también son signo de necrosis positivo, pero los síntomas sistémicos tienden a ser más y necrólisis epidérmica tóxica va a afectar mucosas y síndrome de piel escaldada estafilocócica pues no afecta a las mucosas. Entonces sí tenemos que tener ahí mucho cuidado con eso. Y en cuanto al tratamiento, en neonatos y en niños, antibióticos de elección van a ser, pues sí, derivados de las penicilinas como la dicloxa o la cefalexina. Se puede manejar al paciente de manera externa, sin embargo, lo ideal sería un manejo más estricto para monitoreo, ya que es muy fácil que pacientes de esas edades tengan pues, la habilidad, ¿no? Que puedan llegar a complicarse. Y pues las otras medidas que hay que tener, ¿no? De manejo del dolor, manejo de la fiebre y manejo de los líquidos. Y en cuanto a emolientes, es importante, pues como al final de cuentas es una piel denudada, humectarla mucho, porque sí es frecuente que puedan llegar a deshidratarse y tener desequilibrios electrolíticos por la pérdida de agua tan intensa que están teniendo. Hay emolientes, puede ser cualquiera, incluso si están hospitalizados con vaselina, es más que suficiente, la verdad, para poder ahí humectar y mantener ahí el agua lo más posible. Muy bien, si quieres continuar. Bueno, vamos a continuar con lo que es la borreliosis de Lyme. Esto también se le conoce como eritema crónico migrans, debido a su característica migratoria que posee. Esto también se define como una infección multisistémica. Pues aquí el agente causal va a ser una espiroqueta, Borrelia burgdorferi, que va a ser transmitido por la variedad Ixodes de la garrapata. Bueno, nos va a afectar principalmente lo que es la piel, articulaciones, puede llegar a afectar corazón y sistema nervioso central. Y aquí vamos a tener pues dos fases, la fase temprana, que se va a caracterizar por un eritema crónico migratorio, con la aparición de lesiones secundarias diseminadas y en algunos casos linfocitomas, y lo que es la fase tardía. Aquí va a presentarse acrodermatitis crónica atrófica y lesiones esclerodermiformes. Dale a la siguiente. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, tenemos que pues va a haber
muchas variedades de este agente causal. Sin embargo, pues van a ser pocos los que van a afectar al ser humano, que pues son los que van a estar aquí del lado derecho. Nos menciona que cuando hay la actividad de la enfermedad activa, pues vamos a presentar gran cantidad de anticuerpos IgM y en las fases crónicas va a ser más predominante la IgG. Pues como ya les comenté, vamos a tener, bueno, 3 estadios. En el primero se va a caracterizar por un eritema migratorio, que pues, va a depender básicamente de la velocidad de replicación de la bacteria. En el segundo estadio va a haber diseminación de las espiroquetas y puede haber o no afectación neurológica, articular o cardíaca. Y en el tercer estadio van a ser evidentes por los síntomas neurológicos, artritis recurrente, acrodermatitis crónica trófica, pues también va a ser característico de este estadio. Dale a la siguiente. Bueno, en cuanto a la clasificación, tenemos que se va a clasificar como temprano o tardío. En la forma temprana, pues se va a subdividir a su vez en dos, que va a ser la forma localizada y la forma diseminada. En cuanto a la forma localizada, pues se va a caracterizar por lo que es el eritema migratorio y por el linfocitoma por Borrelia. Ya en la forma diseminada, pues se va a caracterizar por un eritema migratorio que va a ser múltiple. También se va a presentar meningopolineuritis aguda, meningopolineuritis aguda, perdón, sí, y lo que es artritis, carditis y afección de otros órganos. Aquí pues ya es más multisistémico. Y en cuanto a la etapa tardía, pues va a ser crónica, y aquí se va a caracterizar por acrodermatitis crónica trófica y manifestaciones neurales y reumáticas, pues ya más establecidas. Dale a la siguiente. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, tenemos que la fase temprana se va a presentar de 3 a 30 días después de la mordedura de la garrapata, con un promedio de aparición de 1 semana. Aquí pues la lesión va a ser cambiante, va a ser migratoria y en aproximadamente el 50% de los pacientes va a ser asintomático. Y pues va a ser migratorio aproximadamente en el 60 al 80% de la población. Tenemos que la afectación pues va a ser principalmente en el tronco y extremidades inferiores, con aproximadamente 38% de las personas. En las extremidades superiores, pues nos va a afectar solamente al 11% de las personas. Y la afectación se va a dar principalmente en axilas, ingles, muslos y glúteos. En los niños, pues va a predominar la afectación en lo que es la cara. Y nos menciona que se va a dar un aspecto de bofetada. Y también pues nos va a afectar lo que es la región del cuello. Aquí pues va a ser característica una mancha o pápula inicial que va a tender a extenderse y va a producir una lesión de forma anular o ovalada, aproximadamente en el 80% de la población, que es como se estaría viendo en la imagen del lado derecho. Una de las características pues es que los bordes van a ser indurados, van a estar elevados y el centro va a tornarse de color azul o púrpura. Nos menciona que en ocasiones pues puede llegar a presentar vesículas, úlceras y necrosis, pero en un porcentaje muy pequeño de la población. También en la fase temprana, pues se van a llegar a presentar pues síntomas generales como cefalea, dolor de cuello, mialgias, artralgias, fotofobia también va a ser característica de esta fase y la linfadenopatía puede llegar a presentarse aproximadamente en el 50% de la población. Los linfocitomas pues van a ser raros, aproximadamente en el 1% de la población se van a presentar y van a tener un tamaño aproximado de 1 a 5 centímetros con un predominio en los pabellones auriculares, areolas, escroto y nariz. También se puede llegar a presentar meningitis, neuritis craneal, que nos va a afectar principalmente al nervio facial, y neuropatía periférica. Y ya pues en casos más poco comunes puede llegarse a dar bloqueo auriculoventricular y miocarditis. La siguiente. Bueno, en cuanto a la fase tardía, nos menciona que esta puede
manifestarse ya sea semanas o años después de la primera infección. Y su principal manifestación va a ser una acrodermatitis crónica trófica, que nos va a afectar pues a lo que son las extremidades, cara y tronco, y va a ser más común en mujeres con una afectación de aproximadamente 65 al 80%. Aquí nos menciona que va a iniciar como una etapa inflamatoria colchonada, que después nos va a dejar un aspecto en la piel como de papel de cigarro, nos menciona ese libro. El 50% de la población pues se va a observar neuropatía periférica y es posible que sobrevengan otras manifestaciones como puede ser artritis, encefalomielitis, fibromialgia y fatiga constante. Dale a la siguiente. Bueno, tenemos una triada que va a ser patoneumónica de esta afectación, que se le va a conocer como síndrome de Vanguard, que se va a caracterizar por meningitis linfocítica, neuritis de un par craneal, principalmente nos afecta el nervio facial, y radiculoneuritis aproximadamente en un 12 a 15% de la población. Entonces, pues sí hay que tener muy, muy presente pues que esta triada va a ser patoneumónica de la borreliosis. Siguiente. Bueno, en cuanto a la histopatología de los datos de laboratorio, tenemos que pues se va a apreciar un infiltrado linfohistocítico superficial y profundo con edema, y pues se van a observar también neutrófilos, eosinófilos y plasmocitos. Aquí pues las espiroquetas van a ser escasas, y en el caso de los linfocitomas va a ser un infiltrado linfocítico denso con centros germinales. Y en cuanto a los estudios de laboratorio, tenemos que el estudio serológico pues va a ser inútil en las primeras etapas de la enfermedad, ya que va a ser negativo aproximadamente en un 60% de la población, entonces no es recomendable utilizarlo en etapas tempranas. Tenemos también métodos indirectos que nos van a ser útiles, pues aquí nos manejan pues dos principalmente, que es la cuantificación de anticuerpos por inmunofluorescencia o también por método de ELISA. En el caso de la neuroborreliosis, nos menciona que se pueden llegar a presentar también anticuerpos intratecales. Y aquí el estándar de oro para el diagnóstico pues, va a ser el cultivo mediante el método de Barbour-Stoner-Kell. Era lo que mencionaba ese libro nada más. Dale a la siguiente. Bueno, y en cuanto al diagnóstico diferencial, pues ya tenemos que pues una cantidad significativa de patologías pues, nos van a hacer sospechar pues de lo mismo. Dale a la siguiente. En cuanto al tratamiento, pues nos menciona tratamiento de primera línea y segunda línea. En el tratamiento de primera línea se nos recomienda el uso de ya sea doxiciclina en una dosis de 200 miligramos por día, o se puede utilizar también amoxicilina en dosis de 2 gramos por día, o cefuroxima 500 miligramos 2 veces al día. En este caso, pues el tiempo recomendado es de 14 a 21 días. Los medicamentos de segunda línea nos menciona que se pueden utilizar los macrólidos o tetraciclinas a dosis de 1 a 2 gramos por día, también en un periodo de 14 a 21 días. En cuanto a los niños, se recomienda utilizar lo que es la penicilina V, en dosis de 50 miligramos por día, divididos de 3 a 6 dosis durante 10 días. También se puede utilizar amoxicilina 30 miligramos por kilogramo en 3 dosis divididas también durante 10 días. La cefotaxima también se puede utilizar en dosis de 100 miligramos por kilogramo en 2 dosis diarias divididas por 14 días también. O también se puede utilizar lo que es la ceftriaxona en dosis de 50 a 80 miligramos por kilogramo por 14 días. Y una de las características es que nos dice que en caso de que haya afectación neurológica, pues se puede utilizar también lo que es la ceftriaxona a dosis de 2 gramos por día, por vía intravenosa por 10 días, cloranfenicol, 1 gramo por vía intravenosa por 10 a 21 días, la penicilina G
en dosis de 18 a 24 millones de unidades por vía intravenosa, divididas en 6 dosis. Y cefotaxima, 2 gramos por vía intravenosa durante 10 a 14 días. Y pues ya sería todo de borreliosis. No sé si quiera comentar algo, Doc. Borreliosis es una enfermedad realmente poco frecuente, al menos aquí en nuestra población. Y sí hay, sí hay casos poco frecuentes, pero pues sí los hay. Y hay porque pues tenemos una fauna con venados que pueden llegar a tener a la garrapata, ¿no? Que es el Ixodes escapularis. Y esa garrapata pues, es la que va a ser, la que va a aportar o va a llevar a borrelia, que de borrelia pues como llamamos son diferentes tipos. Burgdorferi va a ser la más común, pero pues también tenemos Agarini, Mayoni, hay como 4 o 5 que pueden llegar a transmitirla. Honestamente yo nunca he visto una enfermedad de Lyme. Aquí la doctora Torres, una infectóloga, es la que ve más ese tipo de pacientes y eso de que los ve a mí me parece como que medio raro, pero pues bueno, es la que tiene más casos aquí en Chihuahua y creo que muchos de ellos no son, pero bueno. Se divide en 3 etapas, que es la forma inicial localizada, la forma inicial diseminada y luego la etapa tardía con síntomas que ya nos mencionabas ahorita, que nos explicaste. Realmente hacer un diagnóstico va a ser complicado, a menos de que tengas un cuadro como muy típico por clínica. Si no, siempre tienes que apoyarte en exámenes de laboratorio, ya que sin esos pues es casi imposible hacer el diagnóstico. Lo que te recomienda la CDC es el ISA para detección de IgG e IgM. Si están positivos los dos, pues ya tienes un diagnóstico de certeza. Si no, puedes hacer Western blot, igual para IgG o para IgM, para diagnosticarlo. Y pues lo que vamos a ahorita, el problema es que pues, IgM va a estar en las primeras 1 a 2 semanas y la IgG hasta 2 a 6 semanas después de la aparición. Y van a tener ahí fluctuaciones, puede haber falsos negativos y depende mucho del paciente si tuvo algún tratamiento con antibiótico. Y los anticuerpos positivos pueden persistir a lo largo de los años, si, a pesar de que esté el paciente ya con tratamiento y que ya esté asintomático, pues van a persistir. La biopsia realmente no es específica, te puede ayudar a hacer el diagnóstico, pero pues no es algo que tenga un diagnóstico de certeza. Y pues los otros cambios que vas a tener van a ser pues, neurológicos. En el electrocardiograma igual puede haber bloqueos de segundo y tercer grado. Igual al final de cuentas no son patoneumónicos. Y el tratamiento, se supone que si tienes la certeza de que te picó una garrapata, en 72 horas puedes tomar doxiciclina, 200 miligramos como dosis única. Se considera profiláctico para CDC. Si ya tienes los síntomas, pasaron esas 72 horas, pues ya eso nos sirve como profilaxis. Y ahí ya iniciaría el tratamiento con doxi 100 cada 12 por 14-21 días. Y mujeres embarazadas se utiliza la amoxicilina. Pacientes alérgicos pueden utilizar acitromicina, claritromicina, baritromicina. Y ya cuando hay síntomas neurológicos, pues ya sale como que del manejo de nosotros y ya va más como sea neurología o infectología. Pero pues realmente no sé si les toque ver alguna vez en su vida este tipo de pacientes, pero es poco frecuente, al menos en Chihuahua y en México también. Muy bien. Ya es todo lo de infecciones piógenas, ¿verdad? Sí, ya es todo. Bueno, perfecto. Pues entonces nos vemos el otro martes para seguir con el temario. Muy bien, doctor. Okay. Gracias, doctor. Ok. Cuídense, nos vemos. Gracias. Hasta luego, Bye. doctor.